Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este séptimo episodio del Huevo y quién lo puso. Estamos muy emocionados otra vez, otro domingo ya por fin vernos. Y pues bueno, el tema de esta semana, de este podcast, es el regreso a aulas, que es un tema que pues desde que se inició la pandemia tiene como que una especulación y ahorita tiene un auge más grande, sobre todo aquí en México, porque se dio esta situación de que gobierno pues dijo que el lunes 30 del mes pasado se decretó pues el regreso a aulas, que era esencial. Entonces, por eso es como que un tema que está en auge y creemos que es como importante e interesante tocarlo. Sí, claro, y obviamente va a estar cool porque podemos abordarlo desde la perspectiva de cómo lo hemos pasado nosotros como los alumnos, que pues hemos sido, pues, pues sí, totalmente testigos de las ventajas, desventajas, a lo mejor no en su 100%, pero pues, un poquito podemos conocer de cuál ha sido el impacto como individual. Así, la neta, ¿extrañas la escuela? Sí, y totalmente. O sea, sí es un cambio muy cañón. Y es que depende de ciertos elementos, depende de muchos elementos que he estado como que diferenciando a lo largo, porque como tú sabes, pues yo cambié de escuela, hice la transición y el modelo es muy distinto. Entonces creo que son ciertos elementos que podremos ir tocando más a profundidad más Sí, adelante, no, y ¿no? por ejemplo el hecho de que tú entraste a la uni, o sea, tú cambiaste de grado de académico Sí, no, y es que en es plena totalmente pandemia. distinto. Y por ejemplo, pues mayormente los que van a regresar a clases pues, son niños, o sea, no tiene como que un punto de comparación, pero sí puedo hacer la comparativa desde cuando estaba en la prepa, porque sí es un sistema muy similar quiero pensar que es un sistema muy similar al de las escuelas primarias, públicas, porque al final la manera de trabajar de las escuelas privadas y públicas en esta pandemia sí es muy diferente. O sea, desde mi experiencia sí puedo afirmar que sí es muy diferente, y desgraciadamente aquí en México es mayoría que va a escuelas públicas y pues creo que tiene un impacto muy grande en la sociedad. O Todo sea, eso. ¿cuánto tiempo fuiste a la prepa tú? Mira, hubo sí, estas situaciones fuera de la pandemia, que por ejemplo, a mí me tocó el sismo. Ah, no, no es cierto, mentira, el sismo no me tocó, no me tocó el sismo. Me tocó, ya cuando pasó el sismo, se cayeron ciertos edificios de la prepa donde yo iba, hubo un sismo, y, y pues yo tenía que estudiar en condiciones precarias, o sea, literal, armaron aulas móviles de lámina, y ahí tomamos clases y era un desastre, hacía calor, estabas al lado de los otros salones, o sea, un desastre, un desastre. Entonces, eso fue cuando entré. Después como que se regularizó un poco y aún así no, porque no había luz en mi salón y yo iba en la tarde, imagínate. Entonces, pero bueno, después hubo ciertas huelgas y así. Así que literal, yo fui a la prepa un año y medio, presencialmente. O sea, todo lo que resta, o no fui o fue virtual. O sea, yo sinceramente O sea, tiene la prepa trunca. podría, sí, o sea, de forma práctica, o sea, si lo quieres ver así, sí. Sí, o sea, yo digo que no acabé o sea, sí saqué El el certificado. certificado, lo que sea, pero yo en lo personal no acabé la prepa. O sea, no, la Sí. manera en que se trabajaba era muy precaria y O muy sea, porque mala, la muy mala. neta, o sea, las clases en línea son lo mismo que en las clases No, presenciales. güey, no. No, no, no. O sea, estoy hablando de que yo llevaba, ¿cuántas quieres? ¿Siete, ocho materias? No sé, la verdad, no me acuerdo. De todas esas materias, una se me grabó. Una. ¿Y cuál era? Anatomía. Anatomía, porque ese profe, fíjate, o sea, nos tocaba a las 7 de la mañana, qué hueva. Pero era el único que daba sus clases bien, el único que metía dinámicas, el único que realmente quería que sus alumnos aprendieran. Porque te digo que es muy difícil el abarcarlo en un ámbito público. En este caso, por ejemplo, no sé si todas las escuelas privadas lo manejan así, pero pues como que sí es más dinamismo. En estas escuelas sí les exigen, sí están checando, bla, bla, bla. Pero por ejemplo en las públicas, en la que yo iba, pues era pública y no. O sea, los profes literal era de que te decían como el típico este meme de, pues ahí está el PDF, hijo, ahí léelo y pues hazle como tú puedas, ¿no? Entonces sí, era una situación muy difícil. Te estoy hablando de que, por ejemplo, cuando nos daban matemáticas, nadie entendía, nadie sabía de qué estaba hablando el maestro. O sea, si acaso un niño. Y todos le pedían la tarea. O sea, literalmente, literal, todos, excepto él, pues, obviamente, le pedían la tarea y así pasaba la materia. Nadie entendió nada. No daban clases. Me daban clase una vez a la semana. Sí, O yo sea, también. tenía una clase.
por semana de cada materia. Y Sí. por ejemplo, ahorita que ya cambié de escuela, pues no, o sea, es un horario normal. Hacen todas tus clases el día lunes, todas tus clases el día martes y así. Y sí era bastante deficiente. Te digo que la única clase pues era de la de biología. ¿Tú cómo experimentaste? Porque tú sí fuiste presencial, ¿no? Y ya Sí, después te sí, cambiaste. o sea, yo sí fui 2 años presencial antes de la pandemia. A mí me tocó ya cuando iba en cuarto semestre. Justo en cuarto semestre, a finales del cuarto semestre, fue cuando ya empezó lo de la pandemia. Yo le atribuyo muchas cosas que no me han afectado, pero, o sea, o sea, se extraña mucho algunas experiencias dentro de la escuela. Yo creo que nosotros en la escuela ya trabajábamos con una plataforma virtual antes de la pandemia y nos ayudó como a cuando dimos la transición no fuera un choque distinto de modos de trabajo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que no tienen un hábito o no están acostumbrados a esa forma de trabajo y llega una forma y que en cuestión de semanas, o sea, porque esto pasó súper rápido, más o menos como en marzo del año pasado, este, un día nos avisaron, ya no van a venir y ya no fuimos. Sí, ¿no? Y todavía fue cuestión como de que agarraran la onda de Sí. que no sabemos cuándo vaya a acabar esto mientras hay que Sí. trabajar así. Y hay que trabajar así. Y fue un modo improvisado. O sea, la verdad sí es Sí, un modo nadie estaba improvisado. previsto. Y no es culpa, yo creo que ni de los maestros, ni a lo mejor de las escuelas al principio. Porque nadie estaba preparado y nadie sabía del impacto que iba a tener como la pandemia en las escuelas, ¿no? O sea, ¿qué decíamos, no? Nos vemos en 15 días, ya la siguiente Ya se semana. alargó mucho el puente de Sí, sí, Benito ¿no? Juárez. Entonces, y aparte de que ya estábamos trabajando con plataformas digitales, también nos favoreció lo mismo que tú mencionas. O sea, nosotros sí teníamos diario clases y nosotros nos teníamos que conectar como si fuera la clase completa. Aunque, pues, la verdad, sí, y las clases en línea sí eran como un poquito pues sí, son de un poquito de huevo. O sea, no es lo mismo. O sea, sí tiendes a distraerte porque no estás como en un entorno adecuado y eso. Y otra cosa es que también, pues, mi forma como de aprender es como muy auditiva. O sea, tiendo a aprender como muy auditivamente y no tan kinestésico, visual para ver las cosas. Y aparte de que soy un poquito autodidacta, entonces como que es por eso que no sentí, aunque ahorita lo que más me pesa es esa sensación de querer regresar por las experiencias que te engloba, porque es un ecosistema pues muy distinto al estar en casa, ¿no? Sí, no, es totalmente diferente. Y tocas un punto muy importante que creo que es el que ha tenido como que impacto en todos los estudiantes, absolutamente de todos los niveles, que creo que es eso que mencionábamos de que tú eres autodidacta. O sea, literalmente, o sea, todos los alumnos que entraron a este modo en línea, que pues todos, pues realmente sí tenían que hacerse autodidactas, porque como tú dices, no se tiene ese factor de estar presencialmente, y bueno, en tu caso que no tuviste problema y está muy bien, pero la mayoría no, o sea, la mayoría sí necesita ese factor de estoy en un salón de clases, tengo estos ciertos elementos en mi entorno que me indican, estoy aprendiendo, estoy en la escuela, y cuando estás en tu casa, pues realmente no te tomas como que ese rol en serio, ¿no? No dices estoy aprendiendo, estoy en la escuela, no, pues estoy en mi casa viendo a una señora, un señor ahí hablarme, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí, totalmente se volvían autodidactas, o sea, literal, cuando, en la prepa, o sea, yo, sí era de que, pues ahí ves tú cómo pasas la materia. Sí, Independientemente de si aprendes o no, tú ves cómo la pasas. sí, y creo que es uno de los problemas, yo creo que más grandes que ha traído como este modelo. Realmente la educación en México pues sí está como muy rezagada y esta pandemia solamente dio a como a lucir estos elementos de manera exponencial. Y por ejemplo, si ya lo hablamos como muy general, pues obviamente los estragos que nos deja la pandemia en temas de educación solamente dejaron a relucir pues el deficiente sistema educativo mexicano, pues ya era evidente antes de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que tendríamos que hablar como ventajas y desventajas como generales acerca del regreso a clases para entender un poquito cómo se contextualiza toda la idea y dar una opinión como más acertada del tema, ¿no? Fíjate que convenientemente aquí tengo las ventajas y las desventajas de estar en forma remota, pues, ¿no? Sí, Mira, número uno, la comodidad. Las plataformas de educación en línea son cómodas porque el alumno no tiene que desplazarse. En base a eso, con base a eso, perdón, ¿qué tienes que decir? sí, o sea, por ejemplo, yo viajaba 1 hora diaria a la escuela y la neta, esa hora diaria de
viaje, sí te ahorras bastante, ¿no? O sea, sí te ahorras muchísimo tiempo. Sin embargo, también pues las condiciones en las que se me permitió el desarrollo de las clases pues eran como más óptimas, ¿no? O sea, yo en mi escritorio, con mi computadora, con una silla pues ergonómica, podía tomar las clases. Pero ahora, ¿qué tan cómodo es para un alumno que no tiene una silla ergonómica y tiene que pasar sentado largos periodos de tiempo con el teléfono en una postura a lo mejor pues muy incómoda, incluso que tiene problemas pues ya fisiológicos? Sí, no, y aparte, mira, yo desde mi experiencia me la paso de huevos en mi cama escuchando la clase. ¿Es cierto? No, mira, pues yo desde mi experiencia, o sea, yo igual que tengo una silla buena, una computadora o en lo que sea, yo igual me estreso estar ahí, güey. O sea, porque yo creo que sí es un error como que muy puntuado esto que quieran transformar completamente igual el modelo educativo presencial a línea. O sea, de que a las 7 de la mañana igual te tienes que conectar, estar en tus clases. O sea, la neta, imagínate nosotros que tenemos, pues, estamos más cómodos, por así decirlo. Tenemos una forma pues, de trabajar más eficiente, óptima, como quieras llamarlo. Y nos da hueva. Ahora imagínate a alguien que no. O sea, que no tiene como que esos elementos. Y eso, o sea, deja tú que esté incómodo. O sea, si a nosotros nos juega en contra, se nos hace fácil decir, no, pues me voy a acostar y voy a escuchar la clase. Ahora imagínate a alguien igual que está más incómodo que nosotros, o que incluso a lo mejor ni siquiera tiene las condiciones, ¿cómo ha de estar? No, manches. O O sea, incluso si nos vamos al otro lado, demasiada comodidad. sí, por eso No, te digo, te puede jugar en contra, o sí, sea, pues sí. O sea, porque la neta, o sea, ¿te has quedado dormido en una clase? sí, sí, pero solo en clases de relleno. No, yo también sí me quedé dormido y me quedé hasta el final y el profe estaba así preguntando así de, ¿qué joven tiene alguna duda o algo así? Y pues nada, es así como que reaccionas y, no manches, salte luego de la clase, ¿no? Entonces, pues sí, esa comodidad, ese espacio, pues no está adecuado para hacerlo, ¿no? O pues la neta no te voy a mentir, había ocasiones en donde incluso, pues, en vez de estar en clase, pues estaba jugando juegos o estaba en el teléfono. Otra de las ventajas es la rapidez, cómo el contenido es transmitido de forma inmediata. Pues sí, o sea, sí es muchísimo más rápido, pero aquí yo creo que el tema es de la preparación del docente. Totalmente, porque, por ejemplo, yo te digo, en la prepa, o sea, era de que el profe mandaba un PDF y lo que sea, güey, o sea, si de por sí te da hueva escuchar ahí a un viejito ya harto de la vida hablar sobre una materia, o sea, aburrida que a lo mejor a ti no te gusta, ahora imagínate que te asigne el dejarte, pues que tú lo leas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la rapidez, yo creo que, pues, ahora mismo para mí sí es como que una muy gran ventaja porque en este caso mis profes como que te dejan el material ahí sin necesidad de que tú tengas que estarlo consultando y preguntando y preguntando. Entonces yo creo que esa sí es una ventaja, o sea, porque el material es inmediato y está ahí siempre y lo Sí, puedes consultar cuando sí, quieras. claro, y aparte vamos para allá, o sea, creo que la digitalización de todos los procesos humanos, pues es evidente, ¿no? Y cada vez más cosas se vuelven digitales. En este caso, yo creo que estas herramientas digitales son un complemento de la educación tradicional, pero sí recalco mucho que el error, como tú lo mencionas, es que los profesores no han sido como actualizados temas de educación virtual y tampoco a lo mejor también, bueno, hay maestros que pues la verdad pues no les gusta como capacitarse, ¿no? Incluso en el modelo tradicional pues hay profesores que pues no es como que sean excelentes maestros, ¿no? Ahora imagínate esos maestros trasladados a un aula virtual, ¿no? Donde pues el entorno es totalmente distinto. Tuve la oportunidad de platicar con una maestra en pedagogía y pues un entorno virtual tiene que ser trabajado completamente distinto a un entorno pues, tradicional, porque no cuentas con los mismos elementos, no cuentas con el mismo enfoque del estudiante y no cuentas con ese entorno que se construye alrededor de un aula, ¿no? El aula tiene como pues su construcción para que favorezca el desarrollo del alumno. Ahora un espacio improvisado, virtual, pues tampoco es como que muy eficiente. Otra de las ventajas es la actualización. Mira, en este ámbito, hablando desde el alumnado, en mi experiencia, creo que sí es una ventaja muy grande. O sea, eso ya radica un poquito más también en la forma de trabajar del maestro. Pero creo que si se tienen las condiciones óptimas en medio de actualización de la forma de trabajar, yo creo que sí es una gran ventaja. Porque yo en la prepa, güey, o sea, te hablaba de que todos mis trabajos era de que tenías que escribir el trabajo en tu cuaderno
tomarle foto, hacerlo PDF y mandarlo. O sea, ¿por qué no simplemente haces un Word y lo mandas? ¿No? O sea, Que son herramientas más sí, eficientes. o sea, realmente son herramientas más eficientes que tú puedes tener, pues más movilidad. Y al Como es un final, medio en línea, pues te digo, o sea, va acorde a, o sea, yo creo que no debería como que estancarse en, no, sí tienes que escribirlo en tu cuaderno a fuerzas, tomarle foto y mandármelo. Yo creo que sí es como que una gran ventaja, o sea, y creo que sí debería aplicarse más este ámbito de que puedas trabajar pues en medios en línea, o sea, sí, porque son herramientas que van hacia el futuro. O sea, también creo que desde siempre como que en la escuela nos han limitado a usar herramientas funcionales y que se aplican en el mundo real, ¿no? O sea, incluso en el modelo tradicional, pues ¿por qué no hacer un Word cuando puede tener una mejor presentación que a lo mejor un ensayo escrito, ¿no? O a lo mejor pues algo como más simple, ¿no? Como hacer una cartulina, pues a lo mejor hacer una infografía digital más completa y qué es lo que está funcionando hoy en día. Pero ahora, la actualización de los profesores, también esto es una gran ventaja. Y los profesores también deberían verlo como una gran ventaja porque, pues al principio de la pandemia nos dimos cuenta de muchos profesores que no tenían la actualización suficiente. Incluso había profesores que no sabían ocupar una computadora. Profesores, pues a lo mejor ya de una edad avanzada, pues que no tenían acceso a las computadoras y que no sabían usar estas herramientas. Yo creo que esto es una apertura también para ellos y una oportunidad para que combinen tanto el modelo tradicional como las herramientas que nos proporcionan los medios digitales para poder pues, favorecer a la educación. pero bueno, ¿qué te parece si le volteamos la cara a la moneda y vemos las desventajas de estar en línea? Ok, y ahora vámonos con las desventajas, ¿no? O sea, porque sí, tenemos ventajas, pero también hay desventajas. Quiero empezar con, yo creo que la más importante para mí, que es la necesidad de un hardware y un software. Y esa es una desventaja, sobre todo aquí en México, porque, y te digo, o sea, se vive una situación de pobreza muy fuerte y no siempre se tiene la posibilidad, el acceso económico de adquirir un equipo, ¿no? Y a lo mejor, pues muchas familias, a lo mejor sí tienen acceso a un celular o así, pero pues realmente no es como que óptimo. O hay muchas veces que a lo mejor el celular igual lo quiere ocupar, no sé, la mamá o así, y pues los estudiantes, los alumnos, que en este caso pues son de primaria, pues no tienen como que esa facilidad, ¿no? De tener como que este acceso inmediato porque pues no tienen su propio equipo. O sea, yo creo que Mira, sí es una desventaja muy grande. según el INEGI, 5 millones de estudiantes dejaron de estudiar por la pandemia. Sí, Lo es cual que es algo, porque todos hemos visto los videos de niños que tenían que ir a plazas públicas o que tenían que ir a casas, incluso estos que se hicieron muy famosos que eran como cochecitos con internet y eso, que pues sí, o sea, hay personas que no tienen el acceso al hardware y al software y lo más triste yo creo que nunca se tomaron como medidas funcionales para ellos. sí, no, porque aquí totalmente ya se está evadiendo el derecho a la educación. O sea, se supone que debería ser gratuita y para todo el público. Y en este caso, pues hay Se estaba ciertas limitando. situaciones que se están limitando y no es para todo el público realmente. No se tiene ese fácil acceso a todo el mundo. Sí, claro, Bueno, a todo el incluso país, más la bien. cobertura de internet no es a todo no todas las personas en México tienen acceso a internet. Sí, pero eso ya entra un poquito más la desventaja. ¿Cómo en cuál? Interrupciones técnicas. O sea, que ya van fuera de si tienes una compu o no. Porque incluso los que sí tienen la facilidad de software, sí sufren igual de eso. O sea, ¿cuántas veces no se te ha ido el internet o la luz o de que ¿Se te me va ha lento? ido o se me ha ido? No, se te ha ido porque se te ha ido. ¿La neta te lo has aplicado? Nada. Una vez sí. Una vez sí, porque me acuerdo que estuvo bien chistoso porque puse mi alarma a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana, y no me levanté. Y ya me paré hasta la segunda clase. ¿Yo también? Y mi amigo, un amigo sí me hizo, ¿Yo también? gracias a Sael, sí me hizo paro de decirle a la profa que se me fue la luz, pero pues no, sí me paré Yo tarde. también, pero pues era mi cumpleaños, o sea, no iba a estar en clase en mi cumpleaños y pues tenía que aplicarla, ¿no? Pero por ejemplo tenía un compañero que descargó un fondo en Zoom, que era como de las rayitas de la tele cuando no sirve. Decía que su cámara no servía. Y porque a nosotros nos obligan a prender la cámara. Entonces él ponía el fondo de Zoom con las rayitas y le decía, no, es que mi cámara no sirve, no tengo cámara. Oh, pero pues eso es como hablando desde la posibilidad de que puedes hacerlo, pero pues también tenemos que pensar que pues hay gente que realmente pues no puede. Sí, no, y por ejemplo, cuando se va la luz o se cae un poste o lo que sea aquí, pues
sea, realmente los servicios de atención a todas estas problemáticas realmente no son eficientes tampoco. O sea, no es como que se vaya la luz y luego venga alguien a atenderte a decir, ah, no, sí, la educación es lo más Sí, importante y y bueno, perdiste la clase. Por ejemplo, hay personas que pues graban sus clases, ¿no? Pero pues a las que no, pierdes tu clase y ya ¿no? no fue tu O culpa. este programa de clases por la tele. O sea, ¿qué pasa si no tengo antena? ¿Qué pasa si ni siquiera tengo cable? ¿Qué pasa si ni siquiera tengo tele? Por ahí decían que Peña Nieto se previno y dio teles para que los niños puedan tomar clases. Pero bueno, ¿y a Obrador le ha de haber ardido? ¿Crees que le haya ardido? No lo sé. Pero bueno, o sea, imagínate, o sea, eso, fallas como técnicas. Ahí te va otra desventaja que considero muy importante y yo creo que es la que yo más he resentido, el aislamiento social, ¿no? La desventaja de la educación en línea está vinculada con el estudio en solitario Sí, y está feo. está horrible. O sea, yo, por ejemplo, que pues cambié de escuela, de grado, o sea, sí fue como que un cambio muy feo. O sea, porque cuando yo entré en el modelo en línea, yo pasé a tercero de prepa. Y, y pues en mi escuela es como que la dinámica de que te mandan como a un eje en lo que tú quieras estudiar o así, ¿no? O sea, de que si política o lo que sea. Y pues literal yo como que era nuevo. Y literal, o sea, me acuerdo que sí había, no sé, amigos que yo sí conocía que me hablaban y me decían, oye, ¿le entendiste a esto? Ah, no, es que no sé a quién preguntarle, o sea, no tienes como que esa interacción con todos los demás, literal, si eres tú, O con, con el mismo con... profesor, o sea, porque aún así sea muy estricto, si llega un punto donde sí te dices, ¿qué onda? ¿Salimos o no ¿Salimos? salimos? O sea, y se siente como ese acompañamiento Profe, de... le doy 200 pesos, páseme. Y, y, y aquí no se tiene, ¿no? Incluso el propio estudio en solitario radica de que hay niños pequeños que están utilizando dispositivos digitales sin la supervisión de absolutamente nadie, ¿no? Porque pues hay casos de que pues obviamente los papás tienen que ir a trabajar y pues el niño tiene que estudiar. Y pues bueno, ten mi teléfono. Y no, te digo, no Y, se tiene ese acompañamiento, no se tiene esa disciplina. Y al niño pues se le hace fácil salirse y ponerse a jugar o lo que sea, sí, ¿no? porque tienes como esa, no hay ninguna restricción como que te lo impida. Queriendo o no, cuando estás en el entorno de la escuela, cuando eres niño, pues te alineas al reglamento de la escuela. No es que sea el más eficiente, pero pues en un lugar, un entorno donde ni siquiera hay reglas ni supervisión, pues no te garantiza absolutamente nada. Entonces, pues, híjole, la balanza está como... Yo creo que hay más desventajas, ¿no? De estudiar el modelo en línea. No, sí hay más ventajas, pero no aplicarían para toda la población, digámoslo así. Más bien, el modelo en línea sí funciona. ¿Funciona en realidad el modelo en línea? Yo creo que sí. No, Porque, El público no. es que no, mira, el modelo en línea sí sirve. O sea, porque existe en Estados Unidos la tendencia llamada e-learning. hay dos maneras de enfocarlo. Yo tenía desconocimiento total de que eran dos formas distintas, pero sí, lógica. Hay dos maneras de aprender tu medio en línea, que es las famosísimas clases en línea, y la educación virtual. ¿Sabes cuál es la diferencia de los dos? O sea, Tengo como una idea. sí, las clases en línea son las típicas, ¿no? Te conectas, te habla, y la educación virtual no. Y tiene una gran ventaja, yo creo, que bueno, también asimismo juega en contra, porque consiste en que igual tú tienes todos los medios, tienes todas las clases, pero ya ahí. Y tú puedes consultarlas y son más dinámicas, o sea, tienes como que todo el material y se hace como de una manera más eficiente. O sea, no toda una clase de 1 hora y media que estás ahí de hueva sentado viendo un güey. Y no, a lo mejor son 10 minutos de temas importantes que tú tienes que ver para aprender. Y con Y herramientas con adecuadas, herramientas, sí, ¿no? ¿no? De que a lo mejor en una página pues te deja, no sé, hacer un ejercicio ahí en la misma página y es más eficiente. Sí, o sea, Entonces, porque pero la desventaja sería de que igual sería como que un poco autodidacta. O sea, ya depende de ti si tú ves los videos, ya depende de ti si tú haces los ejercicios. O sea, si la plataforma te lo exige, yo creo que sí tiene como que un sistema de control, ¿no? De que, pues tienes que ver esto para el trabajo que se entrega, bla, bla, bla. pero Y es yo que creo que el modelo en línea que se está manejando es debería pésimo. adaptarse más a lo Sí, o virtual que sea, a lo en línea, porque sí es malísimo. O sea, güey, ¿tú crees que yo tengo ganas de pararme? Si de por sí yo tenía hueva de ir a la escuela a las 7 de la mañana,
¿Tú crees que a mí me dan ganas de pararme a estar en una compu escuchando a una señora? No, güey. O sea, y yo que a lo mejor tengo un poquito más de disciplina y sé que tengo que pues echarle ganas, o sea, que es mi deber aprender eso. Ahora, ¿tú crees que un niño de primaria o cosas así va a tener la atención, va a tener el enfoque, va a tener las ganas de querer aprender? Pues obvio no. Y en cierta parte se entiende este punto. O sea, yo creo que a lo mejor no fue lo mejor planteado por el presidente, pero sí se entiende un poquito este punto de que, pues bueno, sí, no es lo mismo, güey. No, O pues sea, sí se evidente, tiene y que no, tener este factor. claro que sí, pero, o sea, yo lo que quiero llegar con esto es que cualquiera de las dos formas va a tener sus retos y va a tener como sus caminos que tiene que tomar. Sin embargo, creo que hemos creído como que el modelo en línea está mal, pero no porque el propio modelo esté mal, sino porque la aplicación del modelo ha sido incorrecta. Porque simplemente tenemos a conectarnos en Zoom y estar en Zoom y creer que Zoom es un medio para dar clases. Y Zoom es una herramienta de un ecosistema completo para dar clases. O sea, un salón no está compuesto solo por el profesor. Un salón tiene butacas, tiene pizarrón, tiene elementos visuales gráficos alrededor. Y lo mismo funciona con el Internet y lo mismo va a funcionar con las tecnologías de la información. O sea, creo que el problema de que hemos creído que el modelo... Porque siendo muy drásticos, siendo realmente realistas con el impacto a la salud que va a tener el regreso a clases, no deberíamos regresar a clases. No, porque es innegable que va a haber un contagio masivo de personas menores de edad en los aulas. Sí, no, y ponle eso que ni siquiera se ha empezado la vacunación en menores. O sea, Pero, ¿qué haces cuando tienes un modelo educativo virtual que no sirve? Aquí la verdadera pregunta es, ¿regresamos en línea o invertimos en una verdadera educación virtual? Con profesores que sean capacitados para dar educación virtual. ¿Y cómo le hacemos para que todos los niños tengan acceso a las herramientas virtuales y digitales que podrían favorecer su desarrollo? o sea, en pocas palabras, tú estás diciendo que el problema no es si es en línea o no. El problema es la forma en la que se enseña y... Sí, Sí. el problema está en la educación, entonces, no en el Sí, medio. sí, porque vámonos a lo práctico, a la salud. Ya olvidemos como la educación. El riesgo que existe es altísimo, ¿no? El Sí. riesgo que hay de regresar a clases porque mm, Y más con la nueva variante. y más con la nueva variante y la tasa de infección, no estamos listos. Y en este punto ya estamos infoxicados. Ahorita en el punto de la pandemia ya estamos infoxicados. Sí, güey, o Ya sea, ya... creemos que ya no pasa nada y está 10 veces más cañón que cuando empezó. Sí, Y güey, son no. cosas que no se hablan por la propia infoxicación. Sí, porque al final, pues, igual las medidas que se han tomado no son como que las indicadas. O sea, de que el tapetito, de que te sanitizo y pásale. Tengo un informe muy padre de eso. O sea, tengo un informe de, de las cosas que sí funcionan y de las cosas que no. ¿Quieres que lo leamos? No sé. Porque mira, o sea, imaginemos que regresamos, estamos regresando mal. Eso se me hace muy importante que lo sepan, porque incluso cuando yo lo leí, me di cuenta de muchas cosas que estamos haciendo mal. No solo ya en la escuela, esto que voy a decirles es algo que se puede aplicar prácticamente en toda nuestra vida. Entonces, la verdad es que estos puntos sí se me hacen muy interesantes, porque es evidente que vamos a regresar. Ya, truene, tiemble o relampaguee, se regresa a clases. Entonces, creo que estos puntos sí son muy importantes porque son ya elementos prácticos que podemos aplicar y que deberíamos de enfocarnos en ellos. Hay 4 cosas que no sirven para prevenir el COVID. Los tapetes sanitizantes no sirven para prevenir COVID. El mayor riesgo por contagio de COVID-19 es por medio de aerosoles, no por superficies contaminadas, y está basado en una evidencia científica. Aunque sabemos que la administración no es muy afín a la ciencia, realmente debemos de basarnos en ello porque es lo que está probado y lo que realmente funciona. Sanitizar a las personas, como en estas famosas cápsulas de sanitización que existen antes y en lugares, en plazas, tampoco funciona. O sea, realmente el riesgo por contagio de COVID por tocar una superficie contaminada o así es muy bajo. Así no se transmite el COVID. Número 3, los termómetros. Sabemos que la gran mayoría de pacientes con COVID-19 son asintomáticos. No presentan algún síntoma y son
agentes potenciales de poder, pues sí, seguir contagiando a más personas, ¿no? Entonces, ese filtro del termómetro al inicio de las clases tampoco es muy eficiente, porque si un niño es asintomático, va a contagiar a todos y nunca ese filtro va a poder detectar si tiene COVID o no. Como por ejemplo en Reino Unido. ¿Tú sabes que en Reino Unido todos los días les aplican pruebas a los niños de COVID cuando van a las clases? Aquí en México no aplicamos pruebas porque creemos que no hay evidencia suficiente para aplicarlas. Entonces, es una medida como muy absurda. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que a cualquier lugar que vas te piden, por ejemplo, comprobante de que te vacunaste o cosas así. Está bien. Sí, porque la temperatura no es una limitante, ¿no? Y pues la número 4 es la falta de vacunación a menores, ¿no? No hay menores vacunados, no hay menores que tengan ninguna protección. Aquí en México no hay ninguna vacuna autorizada para menores, aunque pues la Pfizer ya está en trámite. Y los 4 puntos más importantes que debemos de cuidar en el retorno a clases. Número 1, un buen cubrebocas. El cubrebocas tiene que ser por lo menos tricapa de uso quirúrgico. Si tiene las posibilidades de usar un N95 es muchísimo mejor. Y inviertan, en vez de invertir tanto en sanitizantes y líquidos y tapetes y termómetros, inviertan en buenos cubrebocas. El punto número 2 es la ventilación de las aulas tiene que ser óptima. ¿Tú sabías que hay detectores de dióxido de carbono? Son unos aparatos, unos dispositivos que sirven para medir el dióxido de carbono en el entorno. Entonces, estos nos ayudan a ver si una habitación está bien ventilada o no. A mayor dióxido de carbono, pues es evidente que la calidad del aire es muy baja. Las escuelas no cuentan con ninguno. Yo creo que, así como tú, hay muchas personas que no saben qué es un detector y yo tampoco lo sabía hasta hoy por la mañana. Y este elemento es muy fundamental porque, pues, como el COVID se contagia por medio del aire, pues al tener instalaciones inadecuadas donde el aire no está corriendo, no se está renovando las partículas que se encuentran en el entorno, pues es muy probable que te contagies. Y el último punto sería la vacunación. Es muy importante que todo el personal que trabaja en las escuelas acuda a vacunarse y cuente con una protección ante el virus. Sí, güey, creo que es un punto muy importante. Digo, ahora me toca a mí ser el pesimista. Normalmente tú eres el que dice, "No, tienes que ponerte a pensar. Pero sí, tienes que ponerte a pensar que no se tienen esas condiciones, güey. O sea, la mayoría de escuelas, como ya mencioné, pues que son públicas, ¿tú crees que van a tener el tiempo oiga, Dire, vamos a comprar un tubito que detecta el dióxido de carbono en el aire para que los alumnos... No mames, no, güey. O sea, Y no hay ni realmente no se van papel ni a... No, jabón. güey, o sea, vivimos en un lugar donde un pinche toro llega y tira un poste, y pues ahí valió madres, güey. O sea, hay muchas veces que ni siquiera tienen Sí, o agua sea, o sea, no creo que se den el tiempo a estas instituciones públicas de pues tener estas medidas que a lo mejor y no, tampoco ni siquiera van a tener el tiempo de saber que no son eficientes. O sea, porque a ellos les dijeron que sí, que estas son las medidas y ya. O sea, no, llevándolo a la realidad, desgraciadamente, aquí no es práctico. O sea, y sí se debe fomentar eso, o sea, sí se debe fomentar que las medidas no son las adecuadas y que deben, pues, incluso ser más rigurosos, porque sí, o sea, realmente el tema este de los asintomáticos sí es muy cabrón, o sea, porque realmente no hay como que una forma a primera instancia de las pruebas que te hacen, pues, superficialmente, pues no tienes como que una constancia de que, pues sí, estás bien de temperatura, pásale. sí, o sea, No, güey. pues sí, lamentablemente, como te decía al principio, ¿no? Creo que los estragos de la carente calidad en la educación dejan ver, ¿no? Y ahora en infraestructura. Y bueno, eso me pareció muy importante, pero mira, vamos a darle continuidad a esto. Tengo como las 5 preguntas que más busca la gente al regreso. ¿Te parece si las revisamos? Ok. Número 1, ¿el regreso será seguro? Pues bueno, creo que ya lo comentamos un poquito. Yo creo que no. No, no es No, seguro. no es seguro. No es seguro. Muchísimo riesgo de Riesgo que contagio. podemos reducir. Sí, incluso tú deja a los niños, güey. O sea, imagínate que el niño se contagie y regresa a su casa y contagia a toda su familia y su familia. O sea, realmente así nunca se va a reducir pues, los contagios, se van a agravar. O sea, porque es un cuento de no acabar. Sí, claro, o sea, tenemos que ser pues realistas.
entender que pues no es como que no vayamos a ir a la escuela y no nos vaya a pasar nada, ¿no? Es Sí, cierto, no, ¿no? no. Pero pues también, pues yo creo que sí es más seguro que la playa o que probablemente una plaza comercial o un área infantil. Creo que Sí, sí es más no. seguro, ¿no? ¿El regreso va a ser voluntario? En México sí. Sí es voluntario. Así dan la opción de en Sí. línea o no. Fíjate, esta se me hace muy interesante, ¿qué es Teams? Bueno, Teams, tampoco sabes qué es Teams. ¿no? Microsoft Teams Es una es una plataforma. plataforma educativa. Va. O sea, Sí, es entendible. Yo, o sea, yo la neta tampoco sabía que era Teams. O sea, no, güey, está muy chido, la neta. sí, pero imagínate, o sea, hay personas que no tienen acceso a dispositivos, pero hay personas que no conocen del software y a veces es software muy difícil de manejar, donde puede como trucar sus estudios. ¿Qué sucede si tengo COVID y quiero ir a la escuela? No vayas No si tienes vayas, COVID. pues no mames. No vayas si tienes COVID. ¿Y los alumnos almorzarán en las escuelas? No. Dice que no. Las recomendaciones son de que preferentemente pues no exista este espacio de recreo. Está buscando que no se quiten la mascarilla en ningún momento. ¿Sabes qué? Yo creo que manejamos la pandemia al revés. Como que iniciamos con medidas muy de prohibición. Nos confinamos, nos encerramos, dejamos de hacer, detuvimos todo en una etapa muy temprana de la pandemia para evitar que se saliera de control. Y hoy que está salida, hoy que no hay control sobre la pandemia, tenemos unas medidas pésimas sobre la pandemia. Entonces yo creo que a lo mejor hubiéramos empezado con las escuelas que hubieran continuado abiertas por lo menos un semestre más, que es cuando se puso feo, ¿no? En enero de este año yo creo que inició como la alza más grande de contagios. Y a lo mejor ahí ya empezar con la prohibición para confinar a la gente y pues poder detener como esto. Yo creo que ya cuando acabe esto, espero que sea pronto, vamos a hacer un episodio especial Unos 3 años, de güey, COVID. espérate. De COVID. Pero bueno, yo creo que pues es un tema muy extenso, ¿no? Creo que vamos a hablar, pues no vamos a tener Sí, porque nunca. no solo involucra factores educativos, involucra, perdón, también factores de salud. Y creo que eso ya es un ámbito más complicado. Claro. Entonces, pues, ¿te parece si lo dejamos así? Ya dijimos. No, güey. Conclusión. Fíjate, güey, vas muy acelerado el día de hoy. Pero bueno, conclusión. Pues mira, yo creo que definitivamente no deberíamos regresar a clases presenciales. No, definitivamente no. En este caso, pues de niños de primaria, muchísimo menos, porque pues no se tiene esa conciencia. Yo creo que el enfoque debería ser, sí, efectivamente, en optimizar pues el método de enseñanza, la forma en la que se imparten las clases, no tanto el medio, la forma en la que los alumnos interactúan con el maestro y cómo estos se desenvuelven en el entorno del ámbito educativo en cuanto a trabajos, en cuanto a actividades, en cuanto a recreatividad. Yo creo que se debería enfocar un poquito más en eso, porque independientemente de todas las situaciones externas que puedan haber, que pues puede ser, no sé, de que no tienes el software, de que hubo una situación de que se te fue la luz, independientemente de eso, bueno, son factores que a lo mejor y no tenemos tanto control, pero en los que sí se pueden arreglar, pues yo creo que sí debería como que ser enfocado un poquito más en el dinamismo de la forma de educación. Sí, yo creo que el regreso a clases es una medida necesaria, pero no la más eficiente ni la mejor. Yo creo que es necesario porque no vamos a tener la infraestructura para generar un modelo educativo virtual favorable para los alumnos. No, porque ni siquiera tenemos un modelo eficaz presencial. Menos vamos a tener uno virtual donde requiere mayor inversión. Es necesario porque pues los niños sí están teniendo un rezago educativo pues fuerte. Fuerte porque no están recibiendo como la atención que a lo mejor lo podrían hacer presencial. Yo concluyo con que tenemos que exigir que la forma en la que se regrese a clases sea la más óptima para todos y que todos empecemos a cuidarnos desde lo individual para poder impactar al colectivo de manera positiva y realmente aplicar las cosas que funcionan. Y principalmente mucha atención al grupo de gobierno que tiende a promover ideas un poquito lejanas a la realidad y a la conveniencia de ciertas personas.
lo cual creo que está incorrecto. Creo que estamos hablando de la salud de todos los mexicanos y de los niños, que creo que es muy importante. Y debemos de focalizarnos más en invertir. Tenemos dos caminos. Invertir en un modelo tradicional funcional con todas las medidas de prevención o invertir en un modelo actual que favorezca realmente al desarrollo pedagógico. Sí, Entonces, entonces, sí, se estipulan necesidades imprácticas. Sí, pero bueno, pues creo que más que tú, ya dijiste hasta el huevo y quién lo puso. Pero pues bueno, pues ya, ¿no, güey? sí, ya. Pues sí, ya. Bueno, pues Concluimos. si van a clases, cuídense mucho, usen cubrebocas y si tienen la oportunidad, vacúnense. Hay que seguirnos cuidando. Salgan de sus casas sin bocas, uno bueno. Y pues nada. Si tienen que regresar, regrese. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Chao.